Pero bien, mis amados, en este tiempo estamos tocando un tema poderoso, el poder de su nombre. Diga conmigo, el poder de su nombre. Ahora la pregunta es, ¿cuál nombre? Y eso es lo que en esta mañana vamos a estudiar. Colóquese de pie ahí, por favor. Vamos a orar, vamos a pedir dirección al Señor, que este tiempo sea poderoso, que sea como martillo que rompe la roca y que quite toda dureza, toda venda espiritual, y podamos ver la luz de Dios que ilumina nuestros corazones. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por esta fiesta gloriosa, Dios, por este tiempo donde consagramos los niños, pero también venimos a aprender de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te pido en esta mañana que tu palabra sea poderosa, que sea como martillo que rompa la roca, que quite toda dureza de corazón, toda apatía, y en el nombre de Jesús, que la luz de Cristo alumbre nuestros corazones, Señor, y que haya un ambiente de gloria, un ambiente de aprendizaje, un ambiente de gracia. Señor, reprendemos todo plan del enemigo, toda apatía, todo sueño, toda pereza se va, todo dardo del enemigo, en el nombre de Jesucristo se derriba, y ahora nos sujetamos ahora a la obediencia a Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, mis amados. Vamos a la palabra. Éxodo capítulo 3, verso 13 al 15. Éxodo 3, 13 al 15. Ahí la puedes leer en la pantalla o la puedes buscar en tu Biblia, y dice así. Está hablando Dios con Moisés, y Moisés le dice a Dios, dice, pero Moisés dijo, si yo voy al pueblo de Israel y les digo que me envió el Dios de sus padres, ellos me preguntarán, ¿de qué Dios nos estás hablando? ¿Qué les diré? Entonces le respondió a Moisés, diles que te envía el Dios eterno, pues yo soy el que soy, mi nombre es yo soy. Simplemente dile, yo soy, Él es que me ha enviado. Además, Dios agregó, dile a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, y por este nombre seré conocido a través de las generaciones. Mis amados, Dios se había revelado a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero todavía no le había dicho el nombre. Y aquí es donde Moisés se atreve a preguntar, bueno, Dios lo está mandando allí a que hable con Faraón para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces Moisés le dice al Señor así, dice, si voy y ellos me preguntan, ¿qué Dios, de qué Dios nos estás hablando? ¿De qué Dios nos estás hablando? Y de la misma manera Dios nos pregunta en esta mañana, ¿qué Dios es el que tú mencionas cuando oras? ¿Es el Dios de tu papá? ¿Es el Dios que te enseñaron? ¿Es el Dios bombero? ¿Es el Dios que simplemente lo haces por una tradición? ¿O realmente es el Dios verdadero? Porque, mis amados, dice Moisés, si yo voy al pueblo y ellos me preguntan y les digo, me envió el Dios de sus padres, entonces ellos me van a preguntar, ¿de qué Dios nos estás hablando? Y entonces Dios le dice, diles que te envía el Dios eterno, pues yo soy el que soy, mi nombre es yo soy. ¿Cómo es el nombre de Dios? Yo soy. Cuando vamos a nombrar al Dios eterno, al Dios vivo, al Dios trino, ¿cómo lo llamamos? Diga conmigo, yo soy, porque ese es el nombre de Dios, yo soy. Ahora, dice, simplemente dile, yo soy. Él es el que envía. Además dice, este será mi nombre eterno, y por este nombre seré conocido a través de las generaciones. Mis amados, yo soy, en hebreo se escribe con 4 letras. Por favor, me proyectan ahí. Y se escribe con la Y, con la H, con la W y con la H. Lo primero que vemos ahí proyectado, está escrito el nombre en hebreo.
Esas 4 letras significa que yo soy. Ahora, al traducirlo a otros idiomas, lo tradujeron como Yahvé, le colocaron vocales ahí en esas letras y suena como Yahvé. ¿A alguien le he conocido ese nombre? Yahvé, ¿cierto? Eso lo escuchamos mucho en la Biblia que leen nuestros hermanos los católicos. Ellos hablan de Yahvé. ¿Qué quiere decir Yahvé? Yo soy. Y nuestra traducción dice Jehová o Jehová. ¿Qué quiere decir Jehová? Yo soy. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Aleluya. Escúchalo bien, esto es poderoso. Porque el nombre de Dios no es un sustantivo común, sino es un verbo. Escúchalo bien. Porque un sustantivo común, decir Dios es simplemente un sustantivo común. Para que sea un sustantivo propio hay que colocarle nombre. Y aquí vemos que Dios se revela no como un sustantivo, no como algo abstracto, tácito, sino se revela como un verbo que tiene acción, que tiene movimiento. Por eso no está tan descabellado cuando Arjona canta, Jesús es verbo, no sustantivo, porque aquí vemos que yo soy es un verbo con el verbo ser conjugado en la primera persona. Jesús dice, yo soy. Es todo, nos está diciendo Dios, soy todo lo que tú necesitas. Necesitas paz en tu corazón. Dios dice, yo soy tu paz. Necesitas pan, Dios dice, yo soy tu pan. Necesitas agua, dice, yo soy el agua viva, porque Él es todo lo que nosotros necesitamos. Jehová es su nombre. Dios es el eterno presente. Él habita en el eterno presente, en el ahora. Él siempre ha sido y siempre será. Él existe fuera del tiempo. Él es el gran yo soy. Por eso, mis amados, el nombre de nuestro Dios es Jehová, que quiere decir yo soy. Diga conmigo, yo soy. Otro de los nombres que vemos en la palabra de Dios es Elohim. Ahora, ¿qué significa Elohim? Significa supremo, creador, todopoderoso. Elohim significa creador todopoderoso, el supremo creador. Es un nombre en plural. Elohim está en plural, que muestra la forma trina de Dios. Recuerda que nosotros creemos en un Dios trino, un Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es una sola persona. Y en la Biblia Dios se revela como ese Dios trino. Ahora, Elohim es el nombre más mencionado en la Biblia. ¿Por qué? Elohim crea el mundo con el poder de su palabra. Dice allí en Génesis capítulo 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién estaba hablando Dios ahí en ese momento? ¿A quién le estaba diciendo hagamos al hombre? Pues estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Estaba hablando con los otros integrantes de la Trinidad. Recuerda, la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, desde el principio, Dios se muestra en acción como un Dios trino. Y en el principio creó Dios, el Padre, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Miremoslo, lo que dice allí en Génesis capítulo 1, del verso 1 al 3. Dice así la palabra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En estos 3 primeros versos de la palabra de Dios estamos viendo la Trinidad en acción. Cómo Dios está formando y está de común acuerdo con la Trinidad. En el principio creó
Elohim los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dice el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Manifiéstese la luz. ¿Saben cuál es esa luz? Esa luz no es las lumbreras, ni el sol, ni las estrellas, porque eso lo crea después Dios. Esa luz es Jesucristo. Dice en Juan capítulo 1, verso 1 al 5, dice, en el principio era el Verbo. En el principio era Elohim, el gran yo soy. Y el Elohim era con Dios. Y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mi amado, esa luz de Génesis 1:3 y esa luz que vemos aquí en Juan capítulo 1, esa luz es Jesucristo. Vemos en acción la Trinidad trabajando para crear el universo. Ahora, Jesús le dio vida a todo lo creado. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todo fue hecho por Dios y para Dios. Todo fue hecho para Él. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes que el universo y la tierra existiera, Dios ya existía. Escúchalo bien. Antes del universo, Dios ya existía. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe comprendemos que Dios creó el universo con su palabra y que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Ahora, esto es poderoso. Vamos a lo práctico, aleluya. Porque esta es la teoría, mi hermano. Y la teoría tú la puedes olvidar, tú la puedes quitar, tú la puedes sacar. Pero lo que no puedes sacar de tu vida es una experiencia personal con Dios. Por eso ustedes y yo necesitamos una experiencia personal con Dios. Por eso estos niños que hoy se están congregando, que se están consagrando, necesitan una experiencia personal con Dios. Porque cuando conocemos y tenemos una experiencia con Jesucristo, nada ni nadie nos moverá del camino de la vida eterna. Por eso tenemos que conocer a Dios. Por eso tenemos que tener experiencias personales con Dios. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La teoría tú la puedes desechar, tú la puedes debatir, pero una experiencia no la puedes quitar. Por eso dice la palabra, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que percibimos constante al Verbo de Dios, es lo que le contamos. Esa experiencia personal fue lo que le dio denuedo, le dio fuerza, le dio arrojo a los discípulos aún para arriesgar su vida por el nombre de Jesús. Sigamos ahora. Es imposible orar si no creemos que Dios es el creador de todo cuanto vemos. Tú puedes decir, sí, yo creo en Dios, pero esto tuvo que haber sido evolucionado. Esto tuvo que haber venido de algo diferente. ¿Por qué los micos se parecen un poco al hombre? Se parecerán a ti, pero yo me parezco al Creador, a Elohim, al Dios del cielo, porque yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, escúchelo bien. Los que están contra Dios, los que están con todo lo que se llama Dios y Jesucristo, tratan de desvirtuar la creación de Dios diciendo que hubo una explosión, que de un Big Bang empezó a formarse y a construirse todo. Eso solamente lo creen los estúpidos. Escúchelo bien, mi amado. Ninguna explosión, ningún volcán que explota, ninguna explosión por dinamita crea, sino destruye. ¿Has visto alguna explosión que después salió un paisaje? ¿O que después salió un río? No. Toda explosión trae destrucción. Y los científicos, los ateos,
Quieren hacer creer a la gente que esto surgió de una explosión. Ahora explota algo a ver si se mejora. No, ahora hay una ley física que los científicos saben. Nada se cambia, nada se transforma si no hay una fuerza exterior que lo empuje a aquel cambio, mi amado. Y lo que empujó a esta creación para que se formara, esa fuerza tiene nombre y es el poder del Espíritu Santo que hizo la creación, creó la naturaleza, creó el hombre, creó la mujer, nos creó a nosotros y nos puso a vivir en esta tierra. Pero a veces nos dejamos comer el cuento. ¿Por qué la televisión ataca tanto a los niños con cuentos de dinosaurios? Para llenarle su cabeza de esta idea, para que los niños saquen de su mente la idea de que hay Dios y que es creador. Por eso hay tantas cosas que atacan a los niños y aún a los adultos, para decir que no, sí, yo creo en Dios, pero eso tuvo que ser el Big Bang. Eso tuvo que ser el mono. Eso es la evolución, eso estas cosas. Mi amado, tú no puedes decir que crees en Dios. Y tú menos puedes orar si no crees que Dios es el creador de todo cuanto vemos. Porque esto es clave. Mire lo que dice Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú no puedes acercarte a Dios sin creer que Él es el creador, que Él te hizo a imagen y semejanza de Él. Ahora, otro nombre poderoso que vemos de Dios, ya vimos el gran yo soy, Jehová, vimos el Elohim, el creador todopoderoso, el Elión. Dios es el Elión. ¿Qué significa el Elión? El Dios altísimo. Dice la palabra de Dios, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto más esta casa que yo he creado? Dijo Salomón. Pero uno que dijo, y el mismo Dios se le revela, el mismo Dios le dice, mira, yo soy el Altísimo. No hay nadie más alto que yo. Fue a Nabucodonosor. Nabucodonosor un día estaba en su palacio y decía, mira lo que he creado, mira lo que tengo, mira las riquezas. Y de pronto se escuchó una voz del cielo que dice, oye, yo soy el Altísimo. Yo soy el que te puse ahí por rey. Yo soy el que pongo reyes y quito reyes. Le has robado la gloria a Dios. Por tanto te voy a mandar a que vivas como un animal por 7 años allí en la montaña, en el bosque, hasta que comprendas que yo soy el Altísimo. Y una de las cosas que ustedes y yo tenemos que comprender es que Dios es el Altísimo. No hay nadie como Él, no hay nada más grande que Él. Oh, eso es poderoso, mis amados, entender que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Que Dios lo llena todo y en todo. Una vez estaba orando en una mañana aquí en la iglesia y empecé a alabar al Señor y decir, Señor, tú que gobiernas el universo. Y empecé, cuando estaba alabando al Señor, tuve una visión. Y empecé a ver las galaxias y los planetas, como cuando muestran así en la televisión, cómo pasaban las galaxias y los planetas y pasaban por mi visión. Y yo veía todo eso, veía el universo. Pero de pronto, veo en la visión una persona que está sentada, y yo la veo así, de lado, por un costado, y estaba en la mesa, y sobre la mesa tenía el universo. Ahí lo estaba sentado y él gobernaba el universo. Escúchelo bien. La pregunta que algunos dicen, oiga, ¿y qué hay después del universo? Pues está Dios, porque Dios lo llena todo y en todo. Él no tiene límites. Él gobierna su creación y gobierna el universo. Por eso, mis amados, Dios es el Dios altísimo. Nada de la creación es superior a Dios. Ahora, mi amado, que nosotros lo entendamos por revelación.
Que no tengas que entenderlo como le tocó a Nabucodonosor por el trato de Dios, sino que entendamos que Dios es el Dios altísimo, el altísimo Dios, el altísimo Señor. Y no hay nada en la tierra ni en el universo superior a Dios. Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes del comienzo del universo ya existía y después seguirá existiendo. Ahora, otro nombre poderoso de Dios es Adonai. ¿Qué significa Adonai? De pronto tú has escuchado a Adonai en una canción como un nombre de mujer, pero Adonai significa el Señor, mi gran Señor. El Señor, mi gran Señor. Ahora, los judíos consideraban el nombre del gran yo soy demasiado sagrado para ser pronunciado por los hombres pecadores. La palabra Señor significa el que gobierna, el soberano, el amo, el dueño. Cuando tú le dices a Dios, tú eres el Señor de mi vida, te le estás diciendo, Señor, tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres el que gobierna mi vida, porque tú eres mi Señor. Que no te pase lo que te le pasaba al pueblo de Israel. Y Dios le dice, este pueblo de labios me dicen Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, me dicen Señor de mentiritas, porque yo no soy su Señor. Yo no gobierno sus vidas. Yo no dirijo su camino. Mis amados, recuerda, Dios es el amo, el dueño, el Señor de nuestras vidas. Jueces 6:15 dice, está allí hablando Gedeón. Entonces le respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué yo salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Señor mío. Gedeón estaba entendiendo y comprendiendo su insignificancia, lo pequeño que era como ser humano, pero estaba ahora frente al Señor, el gran Señor, el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestro corazón, el Señor de nuestra alma. Ahora, mis amados, ¿por qué es importante conocer los nombres de Dios? ¿Qué encontramos en los nombres de Dios? Primero, lo que encontramos en los nombres de Dios es que Dios tiene carácter. Los nombres de Dios reflejan el carácter de Dios. Cada nombre refleja un aspecto del carácter de Dios. Dios es muy real y mantiene su pacto con su pueblo. Y su palabra ahí siempre está firme con su pueblo. Por eso, mis amados, los nombres de Dios reflejan el carácter de Dios. ¿Quién es y qué hace? Por eso tenemos que conocer los nombres de Dios. Ahora, ¿qué otra cosa encontramos en los nombres de Dios? En los nombres de Dios hay poder. Diga conmigo, hay poder. Una vez los filisteos se la tenían dedicada al pueblo de Israel. Lo tenían amenazado porque había un gigante que los desafiaba y nadie quería enfrentarlo. Y entonces David, un joven adolescente de alrededor de 17 años, fue al rey y le dijo, yo lo enfrento. Y le dijo, ¿y tú por qué tienes tanta seguridad de que lo puedes enfrentar? Dice, porque yo soy pastor de ovejas. Y si viene algún lobo o algún león, yo voy y lo mato. Y yo sé que ese filisteo incircunciso será como uno de esos leones que he matado. Y entonces dice que llegaron en el día de la batalla, el duelo, llegó el duelo. Y dice que Goliat, el gigante de alrededor de 3 metros, se sintió burlado, se menospreció al ver a David. Dijo, mire, me mandan aquí un niño cara bonita, mono, bonito. Hay un adolescente. Hoy te voy a matar y te voy a destruir. Y aquel hombre venía con sus armas, con su jabalina, con su flecha, con su armadura. Y entonces
David le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre del gran yo soy, el cual tú has desafiado. Hoy te mataré y te quitaré la cabeza y te entregaré tu cuerpo a las aves del cielo, porque tú has desafiado al gran Dios de los cielos y de la tierra. Y sabrá Israel que hay Dios en Israel. Mi amado, el nombre de Dios es poderoso. El nombre de Dios tiene poder. El nombre de Dios tiene autoridad. Por eso tenemos que estar nombrando su nombre, declarándolo en nuestras oraciones, pidiendo a Dios que nos revele cada día el poder de su nombre. Ahora, ¿qué más tenemos en los nombres de Dios? En el nombre de Dios hay protección. Dice Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Mis amados, hay protección en su nombre. Desde una torre ves cosas que no vas a poder ver desde la tierra, desde el suelo, porque somos levantados. Estamos en las alturas con Cristo Jesús. Dice la palabra allí en Efesios. Por eso, mis amados, recuerda, el nombre de Dios revela su carácter. El nombre de Dios tiene poder. El nombre de Dios, mis amados, trae protección. Y en el nombre de Dios hay alabanza. Aleluya. Dice Salmo 8:1, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuán precioso es tu nombre en toda la tierra. Hoy, con la gracia de Dios y con la autoridad que Él me da, te estoy enseñando los nombres de Dios, algunos. Pero también debo decirles a ustedes y a los niños que hoy se consagran, que no podemos tomar el nombre de Jehová en vano. No podemos tomar el nombre de Jehová en vano. ¿Qué significa la palabra vano? Significa vacío, sin sustancia, sin contenido, con desprecio, con indiferencia. Se ha convertido en este tiempo en usar el nombre de Dios como una expresión de asombro o de disgusto. La gente dice, como sorpresa, dice Dios mío. Pero también como sorpresa dice, Dios mío. Se levantó tarde y dice, Dios mío. ¿Qué tiene la culpa Dios de que se levante tarde? Se le quemó el arroz, dice Dios mío. Y entonces se nos ha convertido en una costumbre estar mencionando el nombre de Dios. Cuando una persona actúa así, demuestra varias cosas. Primero, ignorancia. Y segundo, un corazón malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ayer estaba en la noche, estaba estudiando y dejé de estudiar. Y prendí la televisión para ver una película. Y apenas empieza la película, este personaje empieza a burlarse de Jesús. Apenas, gracias a Dios, Dios me guardó. No escuché el chiste, rápidamente lo cambié. Porque eso es lo que quiere hacer el diablo, contaminarnos. Y que nos parezca normal reírnos, burlarnos de Jesús. Hacer chistes en nombre de Jesús. En nombre de la Biblia, en nombre de los apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que obtiene una persona que toma el nombre de Jehová en vano? ¿Qué quiere decir? Que lo habla con desprecio, que lo dice sin sentido. ¿Qué es lo que gana? Pues sí gana algo, dice la palabra, Éxodo 27. No usarás el nombre de tu Dios en vano, ni en forma irreverente. No dejaré sin castigo a quien se atreva a usar mi nombre sin el debido respeto.
¿Qué pasa cuando una persona usa el nombre de Dios sin respeto, por burla, por aparentar? Algunos lo utilizan para aparentar santidad. Oh, sí, Dios. No, es que tengo una unción. Dios aquí está. No necesita aparentar. No necesita impresionar. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Algunos utilizan el nombre de Dios para que le crean. ¿Y sabe por qué tienes que hacerlo? Porque estás acostumbrado a decir mentiras y ya no te creen. Pero desde ya empieza que tu sí sea sí y que tu no sea no. No utilices el nombre de Dios para jurar. Ahora, solo juicio divino viene para el hombre o la persona que toma el nombre de Jehová en vano. Ahora, ¿cuándo se toma el nombre de Dios en vano? Por ejemplo, cuando se habla descuidadamente o en forma ligera. Ya es una costumbre. Solo porque suene piadoso o religioso, por impactar. Porque digan que religioso, que religiosa. O en chistes que colocan a Dios como protagonista. O usar el nombre para mostrar una falsa piedad. O usar el nombre para justificar algo que no se vive. Ahí tenemos peligro de caer en eso y de ser castigados por Dios por esa situación. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué significa el nombre de Dios para ti? Yo sé que algunos por ignorancia, por no leer la palabra de Dios, cometieron errores usando el nombre de Dios en vano. Pero aquí está la misericordia de Dios para guiarnos, para hacernos entender. ¿Qué significa el nombre de Dios para ti? ¿Lo usas en vano? ¿Lo usas descuidadamente? ¿Lo usas a la ligera? ¿Lo usas religiosamente? ¿Lo usas como un cliché? ¿O realmente amas y respetas el nombre de nuestro Dios? ¿Por qué? Porque si lo vives usando y mencionando, te va a pasar como el pastorcito mentiroso, que el día que realmente necesites clamar a Dios, no vas a recibir respuesta de Dios. Porque no has entendido el valor del nombre de Dios. Ahora, debemos enseñar a nuestros hijos que tomen el nombre de Dios con respeto y reverencia. Yo bendigo a estos niños que están en esta mañana aquí consagrándose, que si ellos entienden esa revelación de lo importante que es honrar, amar, respetar y reverenciar el nombre de Dios, entonces Dios nos va a revelar el poder que hay en su nombre. El poder que hay en su nombre, en proclamar su nombre. Es tanto poder que dice la palabra: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. En mi nombre hablarán en otras lenguas. Y en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso es poderoso, porque en el nombre de Dios hay tremendo poder. Por eso, tú como padre, enséñale a los niños a vivir el nombre de Dios. Enséñale a los niños a vivir el nombre de Dios. Estaba estos días comprando algo y estaba cambiando una situación, y cuando volví nuevamente a la caja había una niña y dice: yo estoy primero. Y entonces la mamá dice: no, el Señor tiene el turno. Dice: no, yo estoy primero. Y entonces dijo algo la mamá que a mí me impactó. Dijo: no, hija, porque Dios ve esto y no le gusta. Me impactó el testimonio que esta mamá le estaba dando a su hija. Aún Dios ve si nos colamos o no nos colamos, y a Él no le gusta. Me impactó. No, hija, porque Dios ve y a Él no le agrada lo que vamos a hacer. Eso es poderoso, porque tenemos que enseñarle a nuestros hijos con nuestras palabras y con el ejemplo, que nosotros amamos y reverenciamos el nombre de Dios. Ahora,
Tenemos que ir enseñándole a la gente, aún a los impíos, el poder de su nombre. Escuché un testimonio que había un fisicoculturista campeón mundial, pero era un buen cristiano. Y estaba ahí en el aeropuerto, y de pronto escuchó a una persona que maldijo el nombre de Jesucristo. ¿Y sabe qué hizo este hombre fisicoculturista? Llegó y lo agarró por detrás y lo levantó. Y el hombre arriba dijo: ay, Dios mío, le dijo: ese Dios mío es el mismo Jesús que usted está maldiciendo. Tenemos que enseñarle a la gente que Jesucristo es el mismo Dios y que Dios es el mismo Jesucristo. Y cuando nosotros nos burlamos de Jesucristo, nos estamos burlando de Dios. Y cuando nos estamos burlando de Dios, nos estamos burlando de Jesucristo. Por eso tenemos que aprender y enseñar a nuestros hijos a que respeten el nombre de Dios. Primero, tenemos que enseñarles, mis amados, que no se olviden que son cristianos. Niños, ustedes son hijos de Dios aquí donde quiera que vayan. Ustedes le pertenecen a Dios aquí donde quiera que vayan, y eso no se les puede olvidar. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a compartir el nombre de Jesús. Enséñeles a ser reverentes y a tener temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Quieres ser sabio para esta vida? Pues ten temor de Dios, temor reverente. Ahora, alguno dirá: ¿pero eso qué tiene que ver conmigo? Mira lo que dice Malaquías capítulo 3, verso 16. Malaquías 3, 16 dice así: entonces los que respetaban y amaban al Señor hablaron de Él a sus compañeros. ¿Qué hicieron los que respetan y aman el nombre del Señor? Hablaron, compartieron a su semejante, a su vecino, del nombre de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Y el Señor anotó en un libro de memorias los nombres de los que honran y respetan su fama, de los nombres que honran y respetan a Dios. Escúchelo bien, hay un nombre escrito, hay un libro para cada uno de nosotros, donde está escrito: si nosotros reverenciamos, respetamos, hacemos famoso el nombre de Jesús. Dice la palabra: ellos serán para mí como el tesoro más precioso. En el día del juicio los perdonaré, así como el Padre perdona al Hijo que le respeta y él le honra. ¡Qué poderoso! Hay una bendición para aquel que honra, respeta y hace famoso el nombre de Jesús. Hace famoso el nombre de Dios. Habla de Jesús. Dice que somos para Dios un especial tesoro. Y en el día del juicio Él nos perdonará, así como el Padre perdona al Hijo que respeta. Ahora, por eso es preciso que aprendamos los nombres de Dios. En esta casa no empezamos hoy como tarea a aprendernos los nombres de Dios. Hoy ya declaramos 5 nombres, por lo menos 18 nombres nos vamos a aprender de Dios. Colóquese de pie, vamos a repasarlo ahí. Para los niños también, por favor. Aleluya. Yo voy a decir el nombre y tú vas a decir lo que significa. El gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy. Elohim, creador todopoderoso. Elohim, creador todopoderoso. El Elión, el Dios altísimo. El Olam, el Adonai. El Señor, mi gran. Puede sentarse. Esto simplemente era una prueba. ¿Y sabe qué es lo que podamos probar aquí? Que la mayoría no los conocemos. Que desconocemos los nombres de Dios. Y ahora, ¿por qué es importante conocer los nombres de Dios? ¿Por qué como cristianos debemos manejar eso muy claro? Dice aquí, Salmo 9, verso 10, dice:
En ti confían los que conocen tu nombre. ¿Por qué es que no tenemos fe? ¿Por qué es que no confiamos en Dios? ¿Por qué dice aquí? Porque no conocemos el nombre de Dios. Porque no conocemos sus nombres. Por eso no tenemos fe. Al conocer a Dios, nuestra fe empieza a ser activada. Cuando anhelamos conocer a Dios, lo que hace, ¿quién es? Esa fe empieza a ser activada. Por eso, mis amados, tenemos que aprendernos los nombres de Dios. ¿Por qué? Porque ellos nos llevan a confiar más en Dios, a tener más fe en Dios. Es decir, que una persona que tiene fe es porque lo está conociendo. Porque nunca en esta tierra lo terminaremos de conocer. Pero yo te animo a que anheles aprender los nombres de Dios. Las profesoras de la escuela dominical van a empezar a trabajar, aprendiéndose ellas los nombres, pero también enseñándole a los niños. ¿Y cómo los aprendemos? Diga conmigo, repetición, repetición, repetición. Ahí, ¿dónde? En nuestras oraciones, en nuestro diario vivir, es donde lo vamos a aprender. Por eso, enséñeles a exaltar el nombre de Dios. Escúchelo bien. El nombre de Jesús es el nombre más amado en esta tierra, pero también es el más odiado en esta tierra. Con este tema que se inventó el diablo de la inclusión, que hay que incluir a todo el mundo en las reuniones donde llaman a algunos ministros para que ore, por ejemplo, en la posesión presidencial de algún presidente. Dice, ore pero diga Dios, no diga Jesucristo. Si dice Dios, le va para todo el mundo, porque todo el mundo tiene Dios, aún los ateos, el comunismo es su Dios. Entonces, si dice Dios, le sale a todo el mundo. Por eso tenemos que conocer el nombre de Dios. Ahora, no creas que porque tú compartas a Jesús, todos te van a querer, todos te van a aplaudir, todos te van a recibir con besos y abrazos. Tendrás burla, tendrás escarnio, tendrás persecución. Se querrán burlar de ti. En el colegio, en la universidad, en el trabajo. Pero si tú resistes, Dios te da la victoria. Si niegas a Jesús, vas a tener problemas. Mira lo que dice Hechos 5, 40 y 42. Los discípulos están encarcelados y están frente al concilio. Y dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿En qué nombre? Los atemorizaron para que no hablaran. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. El diablo no quiere que la gente conozca a Jesucristo. Por eso en la Navidad anuló a Jesucristo y colocó a un gordo barrigón llamado Papá Noel o Santa Claus. La Navidad no es ese gordo barrigón. La Navidad es Jesucristo. Y la Navidad es tan poderosa que aún los ateos la celebran. Porque ante Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están arriba en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hoy, poderoso Dios. Ahora, mis amados, dice, y ellos salieron de la presencia de Dios. ¿Quiénes? Los discípulos, después de haber sido golpeados, azotados, salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mis amados, déjenme decirle que cuando tú eres perseguido, eres matoneado, eres insultado por el nombre de Jesús, eso va a hacer que en ti produzca gozo. ¿Por qué? Porque nosotros vencemos el mal con el bien.
Y el diablo, en vez de amedrantarnos, de callarnos, lo contrario, nos llena de gozo y alegría. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, ¿cierto?, de enseñar y predicar a Jesucristo. Es decir, no se intimidaron. En el nombre de Jesucristo. De esos niños, hoy en el nombre de Jesús, en este acto profético que estamos haciendo, declaramos que de aquí en adelante son pequeños gigantes. Son David en Dios, mata gigantes. Porque están conociendo el poderoso nombre de Dios, del gran yo soy, del Elohim, del Olam, del Adonai, del eterno Dios, del eterno Señor.